quiero compartir con vosotros la receta de una larpeira sin gluten, un dulce tradicional gallego que se consume especialmente por la festividad de San Juan. Es un dulce parecido a la coca de San Juan que se consume en la zona del Mediterráneo español en la misma festividad, pero lleva además licor de anís, tanto en la masa como en un almíbar con el que se baña después, lo que le aporta un sabor simplemente riquísimo. Ciertamente es una receta laboriosa, con muchos ingredientes y muchos pasos, pero absolutamente deliciosa. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar esta larpeira sin gluten. Comienza preparando el prefermento. Mezcla para ello la harina de trigo sarraceno con la levadura que lleva el prefermento y la leche. Remueve hasta que se mezcle todo bien. Tapa y deja reposar unas 3 horas. A continuación prepara la crema pastelera para que esté fría en el momento de usarla. Calienta la leche en un cazo a fuego medio, pero reserva un poco para diluir el almidón. Remueve de vez en cuando y cuando esté a punto de hervir, retira del fuego. Añade la rama de canela y la cáscara de limón y deja reposar 15 minutos para que la leche absorba bien los sabores. En un recipiente aparte, mezcla las yemas con el azúcar y remueve para que el azúcar comience a disolverse. Diluye el almidón en la leche que había reservado y añádelos a la mezcla anterior. Transcurridos unos 15 minutos, cuela la leche para quitar la piel de limón y la canela, pero también la nata que se hubiera formado en la superficie. Si la leche estuviera aún caliente, añádela poco a poco para evitar que se cuajen los huevos. Devuelve la mezcla al cazo y vuelve a calentar a fuego medio sin dejar de remover. Al principio te parecerá que no espesa y que remueves en vano, pero esto evitará que la mezcla cuaje en el fondo y se formen grumos. Transcurridos unos minutos, verás que la mezcla empieza a espesar y lo hará muy rápido. Remueve constantemente hasta que espese y retira del fuego. No espeses la mezcla más de la cuenta, ya que la crema debe ser un poquito fluida, de forma que no se cuartee en el horno. Añade la mantequilla y remueve. Pasa la crema a un tazón, puede ser el mismo donde tenía las yemas, y cubre con film plástico de cocina. Este debe estar en contacto directo con la crema para evitar que la superficie se seque. Cuando la crema ya no queme, introduce en una manga pastelera. El dibujo de la boquilla da igual, lo importante es que la abertura no sea ni muy grande ni muy pequeña. Transcurridas unas 3 horas desde que preparaste el prefermento, prepara la masa. Esto de aquí es almidón de maíz. Añade el almidón de tapioca, el psyllium husk, el azúcar, la sal y la levadura. La levadura que yo estoy empleando se añade directamente con las harinas. Lo pone en el paquetito. Si empleas levadura fresca, mézclala mejor con los líquidos. Mezcla los líquidos en el tazón donde tienes el prefermento. La leche, el huevo. Debes batir y pesar el huevo, y lo que sobra te servirá después para pincelar la larpeira. Añade el anís. La cantidad que doy es de licor de anís, no de esencia, que es mucho más concentrada. Remueve un poco, pero no hace falta que el prefermento se deshaga completamente. Ya lo hará después. Añade a la mezcla de ingredientes secos. Añade también la mantequilla, que deberá estar bien blanda, y añade la ralladura de limón. Mezcla lo mejor posible, aunque si queda algún grumo de mantequilla, no te preocupes. Obtendrás una masa muy fluida como estás viendo. Tapa y deja reposar media hora para que el psyllium husk absorba la humedad. Transcurrida media hora, no dejes pasar más tiempo para que la masa no fermente en exceso, añade la goma xantana. Y te voy a dar una buena noticia, porque al ser una masa blandita, puedes amasar con varillas con el accesorio de gancho. Si fuese más firme, correrías el riesgo de quemar el motor. Remueve con cuidado hasta que la goma xantana se mezcle un poco y después amasa unos 15 minutos. Por supuesto, puedes hacerlo con amasadora o incluso a mano, como me ves hacerlo en muchos vídeos. Si empleas varillas como yo, ve haciendo descansos para no quemar el motor. Yo empleo la velocidad más baja. Como ves, la textura va cambiando. Al final debes obtener una masa muy blanda y con una superficie bastante homogénea. Con ayuda de una espátula sin engrasar,
forma una bola. Es más fácil que hacerlo después sobre la mesa. Procura dejar la superficie lo más lisa posible. Ahora, engrasa la superficie y con la espátula limpia y ahora sí engrasada, despega la masa del recipiente. Toma un pliego de papel de horno. El mío es reutilizable. Y engrásalo un poco. Pon la masa sobre él. Mira qué parte está más lisa y ponla hacia arriba. Redondéala un poco y comienza a presionar suavemente. En otras pruebas, he boleado la masa antes de aplanarla, pero la masa se corta y se cubre con tantas cosas que personalmente creo que no merece la pena. Presiona suavemente para no desgarrar la masa. Debes obtener un círculo de aproximadamente un dedo de grosor. Corta el enrejado con ayuda de un cuchillo bien afilado y con la punta engrasada. Ahora, rellena cada corte con la crema pastelera. Debes introducir la manga en el corte. El cordón de crema debe quedar dentro. Aviso, mi crema pastelera es algo más blanda y más inmanejable de lo que debería, porque es la cuarta larpeira que hago esta semana y estoy aprovechando la crema que me ha sobrado de estos días. Y la crema va perdiendo un poco de firmeza con el tiempo. Coloca la larpeira sobre la bandeja de horno, cubre con film plástico de cocina y deja reposar hasta que doble su tamaño. Llega el momento de preparar el almíbar. Pone el agua a calentar a fuego medio, añade el anís y el azúcar y remueve para que el azúcar se disuelva. Cuando comience a hervir, mantén al fuego 5 minutos y apaga. En el momento que la larpeira haya doblado de tamaño y no antes, comienza a calentar el horno a 180 grados. Pincela la superficie con huevo y añade otro cordón de crema pastelera. Procura que los bordes de los cortes queden bien cubiertos. Te va a sobrar crema, te aviso. Ahora, mezcla un par de cucharadas de azúcar con unas gotas de agua o de licor de anís, lo justo para que el azúcar forme pegotes. Bueno, pues decora la larpeira con estos pegotitos de azúcar. Cuando el horno esté caliente, introduce la larpeira a altura media y hornea unos 40 minutos. El tiempo dependerá un poco de lo gruesa que sea y de cuánta crema hayas conseguido ponerle. Cuando comience a dorarse, cubre con papel aluminio y sigue horneando. Y cuando esté lista, apaga el horno, deja una ranura abierta y deja dentro un minuto. Saca del horno y empapa con el almíbar. Puedes pinchar la superficie con un palillo para que penetre mejor. Y ahora sí, emplea todo el almíbar, no debe sobrar. La larpeira se va a bajar, es normal, pero si se te baja mucho, ciertamente le ha faltado tiempo de horneado. Tendrás que ajustarlo la próxima vez. Reconozco que el horneado me ha costado como en pocos dulces y aún así no he encontrado todavía el punto perfecto. Me lo pongo de deberes para el año que viene. Allí donde pones la crema, tarda más en hacerse y cuesta encontrar el momento exacto en que la masa está totalmente hecha, pero que aún no se ha formado una corteza gruesa por abajo. ¿Y qué deciros? Bueno, pues que la larpeira es un dulce delicioso, con la mezcla de sabores, anís, la cáscara de limón, la canela, está buenísima. Así que me voy a comer un trozo con el café y espero que os animéis a prepararla en casa. Un saludo a todos.